Hay una imagen que se repite. Un candidato de izquierda gana una elección en América Latina. La gente sale a las calles. Hay banderas, hay llanto, hay la sensación de que algo cambió. Y algo cambia. En efecto, algo cambia. Cambian los rostros, cambia el tono, cambian algunos programas sociales, pero hay algo que no cambia. Y eso que no cambia es exactamente lo que nadie en este momento quiere nombrar. Este episodio es sobre eso, sobre lo que no cambió, y sobre por qué no nombrarlo tiene consecuencias políticas que todavía estamos pagando. En los últimos 20 años, América Latina vivió lo que los analistas llamaron el ciclo progresista. Lula en Brasil, primero entre 2003 y 2010, Dilma entre 2011 y 2016, y luego Lula de nuevo desde 2023. AMLO en México entre 2018 y 2024, y Sheinbaum desde 2024. Boric en Chile desde 2022 hasta 2026, y Petro en Colombia en ese mismo periodo. Gobiernos distintos, contextos distintos, pero con algo en común. Llegaron desde la izquierda, con mandatos de transformación, y gobernaron dentro de estructuras que no transformaron. La pregunta que quiero hacer hoy no es si esos gobiernos fueron buenos o fueron malos. Esa es la pregunta del periodismo y de la opinión pública. La pregunta de Critique, en verdad, es otra. ¿Qué revelan estos gobiernos sobre la relación entre la izquierda y el Estado? ¿Qué nos dice este ciclo sobre los límites reales de gobernar el capitalismo desde adentro? Y por qué la pregunta más importante no es si pudieron transformar, sino por qué no pudieron ni nombrar lo que no estaban transformando. Esta última pregunta es la más incómoda, y es la que vamos a sostener durante este episodio. Bienvenidos a Critique, teoría política para leer el mundo. Soy Sergio Bedoya, y creo que ver con más claridad lo que está pasando es en sí mismo un acto político. Empecemos por los números, porque los números cuentan una historia que el entusiasmo político tiende a ocultar. Brasil, entre 2003 y 2009, durante los primeros gobiernos de Lula, la pobreza cayó del 26% al 14.5%. 8 millones de personas salieron de la miseria. El programa Bolsa Familia se convirtió en referencia mundial. En 2024, ya en el tercer gobierno de Lula, otros 8.6 millones de personas salieron de la pobreza extrema, que bajó del 4.4% al 3.5%. Son logros reales, no hay que minimizarlos. Pero en ese mismo Brasil, el 0.3% de los propietarios controla el 25% de las tierras agrícolas del país. Esa cifra no cambió bajo el PT. La estructura agraria que conecta la tierra en pocas manos, la misma que existe desde la colonia, sobrevivió intacta a 20 años de gobiernos progresistas. Y en 2018, ese Brasil, el Brasil que había reducido la pobreza, que había visto crecer a sus clases populares, que había tenido sus mejores indicadores sociales en décadas, eligió a Jair Bolsonaro con casi 17 puntos de ventaja sobre su rival. Chile. Gabriel Boric llegó a la presidencia en 2022 con el mandato más claro que haya tenido un presidente latinoamericano en mucho tiempo: cambiar la constitución heredada de la dictadura de Pinochet. La revuelta de 2019 lo había puesto ahí. 1,5 millones de personas en las calles de Santiago exigiendo dignidad, un proceso constituyente inédito. Y sin embargo, en septiembre de 2022, el 62% de los chilenos rechazaron la nueva constitución. En diciembre de 2023, un segundo intento también fracasó, con el 56% votando en contra. Boric llegó a mediados de 2025 con una aprobación de apenas el 32%. Y las AFP, el sistema de pensiones privadas que simboliza el modelo neoliberal chileno, siguen aún funcionando. México. AMLO gobernó con una retórica de ruptura radical, pero el gasto militar aumentó más del 300% desde 2006 hasta su gobierno. La dependencia de los combustibles fósiles pasó del 77.5 al 75.7 de la generación eléctrica, una reducción de menos de 2 puntos en 6 años. El coeficiente Gini mejoró marginalmente. La desigualdad estructural no. Colombia. Gustavo Petro llegó en 2022 con la promesa de la paz total y la reforma agraria. 4 años después, la reforma de salud fue archivada. La reforma tributaria fue archivada. La reforma pensional fue la única grande que logró pasar. El presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras, el brazo ejecutor de la reforma agraria, fue recortado en un 68% en 2025. En ese mismo año se registraron 78 masacres. La violencia política no solo se dio, en algunos indicadores aumentó. Y Petro termina su mandato con una aprobación que oscila entre el 36 y el 50%, dependiendo del momento y la encuesta. 4 gobiernos, 4 mandatos de cambio, logros sociales reales en algunos casos, y en todos, las estructuras fundamentales, la propiedad de la tierra, el modelo energético, el sistema financiero, la arquitectura del Estado, intactas. ¿Cómo leemos esto? El periodismo tiene 2 respuestas habituales. La primera: estos gobiernos hicieron lo que pudieron dentro de contextos difíciles. La segunda: traicionaron sus promesas. Ambas respuestas son insuficientes. Ambas evitan la pregunta real.
Para leer lo que acabo de escribir necesitamos 3 herramientas teóricas, no como decoración académica, sino porque sin ellas lo que vimos parece una serie de fracasos individuales, cuando en realidad es un patrón estructural. La primera herramienta es de Antonio Gramsci. Gramsci, escribiendo desde una prisión fascista en Italia en los años 30, distinguió entre 2 formas de lucha política. La guerra de maniobra es la toma directa del poder, y el asalto al Palacio de Invierno, la victoria electoral, el momento en que la izquierda llega a gobernar. La guerra de posición es otra cosa, es la batalla cultural de largo plazo, la construcción de hegemonía, la disputa por el sentido común de una sociedad. Es la pregunta de qué ideas, qué valores, qué interpretaciones de mundo dominan antes de que llegue el momento de gobernar. Gramsci entendió algo que sus contemporáneos no quisieron escuchar. En las sociedades complejas del capitalismo moderno, no se puede ganar la guerra de maniobra sin haber ganado antes la guerra de posición. Tomar el gobierno sin haber construido hegemonía es llegar a administrar el terreno del adversario. Las reglas del juego siguen siendo las suyas. El ciclo progresista latinoamericano fue, en su mayoría, una serie de victorias en la guerra de maniobra, sin guerra de posición ganadas. Estos gobiernos llegaron al poder, algunos con mayorías enormes, pero sin haber transformado el sentido común de sus sociedades, sin haber construido lo que Gramsci llamaba un bloque histórico, una alianza de clases con proyecto político propio, con capacidad de articular una visión del mundo alternativa a la dominante. ¿Y qué pasa cuando gobiernas sin bloque histórico? Gobiernas dentro del bloque histórico del adversario, y ese bloque tiene su propia gravedad. La segunda herramienta viene de Nikos Poulantzas. Poulantzas es un autor que no es central en la tradición de Critique, lo señalo porque importa, pero que para este análisis es necesario. Poulantzas argumentó algo que parece simple pero tiene consecuencias enormes. El Estado capitalista no necesita estar controlado directamente por la burguesía para funcionar, mucho menos para funcionar a favor del capital. Su estructura misma, sus instituciones, sus procedimientos, su lógica burocrática, reproducen los intereses del capital independientemente de quién lo ocupe. No es que los funcionarios sean corruptos o sean traidores, es que las reglas del juego están escritas de una forma determinada, y jugar dentro de esas reglas ya es perder ciertos partidos antes de empezar. Esto explica algo que el análisis moral no puede explicar, porque gobiernos con voluntad genuina de transformación terminaron reproduciendo lógicas que prometieron cambiar, no porque quisieran, sino porque la gramática del Estado los fue reescribiendo. Pero hay una tercera herramienta que creo es la más importante para este episodio, y viene de Georgi Lukács. Lukács distinguió entre lo que una clase social debería pensar según su posición objetiva en la estructura, lo que él llamó conciencia atribuida, y lo que efectivamente piensa y hace, la conciencia real. Esta distinción no es un juicio moral, es un instrumento analítico. Aplicada al ciclo progresista, la pregunta de Lukács sería: ¿cuál fue la base social real de estos gobiernos? No quién votó por ellos, sino qué alianzas de clase efectivamente los sostenían en el poder. Y la respuesta en todos los casos revela una tensión que nadie quería nombrar en voz alta. Estos gobiernos necesitaban, para gobernar, el apoyo o al menos la tolerancia de sectores cuya conciencia de clase era exactamente la opuesta a la quienes los habían elegido. El agronegocio brasileño, los grupos financieros chilenos, el empresariado colombiano, las élites regionales mexicanas, y esa dependencia estructural, no la tradición individual, es lo que explica los límites reales del progresismo en América Latina. Finalmente, hay una pregunta que Rosa Luxemburg hizo hace más de un siglo y que sigue sin respuesta satisfactoria. ¿Es posible transformar el capitalismo desde adentro, usando principalmente sus propias instituciones, sus propios procedimientos, su propia legalidad? Luxemburg dijo que no porque la reforma sea inútil, sino porque la lógica de la reforma tiende a estabilizar el sistema que pretende cambiar. Cada reforma exitosa, cada programa social, cada mejora en los indicadores, produce legitimidad para el sistema que no fue reformado en lo fundamental. El ciclo progresista latinoamericano es, entre otras cosas, la más reciente verificación empírica de esta tensión. Hay una interpretación dominante sobre el ciclo progresista que vale la pena desmontar antes de ir más lejos. Esa interpretación dice algo como que estos gobiernos hicieron lo que pudieron. Enfrentaron oposición feroz, medios hostiles, poderes económicos que boicotaron sus reformas y en ese contexto lograron mejoras reales para los sectores más vulnerables. Que con esto, pues, criticarlos desde la izquierda es hacerle el juego a la derecha. Este argumento tiene algo de verdad y muchísimo de trampa. Tiene verdad porque la oposición fue real. Los medios de comunicación en Brasil, en Chile, en Colombia, en México funcionaron como aparatos de reproducción de la ideología dominante. Esto Gramsci lo hubiera reconocido de inmediato. Los grupos económicos usaron todos los instrumentos disponibles para limitar el margen de maniobra de estos gobiernos. Es decir, el sabotaje institucional fue real. Pero la trampa está en que ese argumento convierte la resistencia externa en la única explicación. Y al hacerlo,
de verdad oculta la contradicción interna. Porque el problema no fue solo que los enemigos eran fuertes, fue que estos gobiernos en su mayoría no nombraron a esos enemigos como enemigos. No dijeron en voz alta, hay una estructura de poder que nos limita y esa estructura tiene nombre y apellido. En cambio, administraron la contradicción, la gestionaron, la convirtieron en política pública técnica. Bolívar Echeverría, el filósofo ecuatoriano-mexicano que es quizás el pensador latinoamericano más importante de la segunda mitad del siglo XX, tenía un nombre para esta forma de habitar la contradicción sin resolverla. Lo llamó el etos barroco, una actitud vital que aprendió a sobrevivir dentro de lo imposible, a encontrar dignidad dentro de la dominación, a hacer habitable lo inhabitable. No como tradición, sino como una estrategia de supervivencia históricamente construida en América Latina. Echeverría no lo decía como elogio ni como condena, lo decía como diagnóstico. El diagnóstico es que hay una forma específicamente latinoamericana de relacionarse con las contradicciones del capitalismo, no resolverlas, sino habitarlas con creatividad. Los gobiernos progresistas del siglo reciente fueron en muchos sentidos expresiones políticas de ese etos. Gobernaron la contradicción en lugar de nombrarla, hicieron símbolos, transformaron con símbolos, pero en verdad todo se dio en el marco de la contradicción. El caso más claro es Brasil. Lula construyó el proyecto político más exitoso de la izquierda latinoamericana en décadas. Redujo la pobreza, expandió la clase media, democratizó el acceso a la universidad y al mismo tiempo el agronegocio, el sector que concentra la tierra, que financia la deforestación, que sostiene el poder oligárquico en el campo brasileño, nunca fue tocado. Más aún, creció durante los gobiernos del PT. La alianza que hizo posible gobernar requería no tocar lo que más urgía transformar. ¿Lo sabía Lula? Sin duda. Lo dijo, casi nunca con esa claridad. Y esa es la diferencia que importa. No la decisión táctica, que puede ser discutible, sino el silencio sobre la contradicción, porque ese silencio tiene un costo político que se paga más tarde. Se llamó Bolsonaro. Chile es el caso más simbólico. Boric llegó al gobierno con el mandato explícito de terminar con la constitución de Pinochet. Ese era el contrato con la ciudadanía que había salido a las calles en 2019. Sin embargo, el proceso constituyente fracasó 2 veces. ¿Por qué? Las explicaciones son múltiples, pero una que pocas veces se dice es esta. El proceso constituyente se adelantó sin que hubiera hegemonía cultural construida para sostenerlo. La revuelta de 2019 fue real, fue masiva, fue histórica, pero una revuelta no es hegemonía. Es un momento de ruptura que requiere ser sostenido por una transformación más profunda del sentido común, y esa transformación aún no estaba hecha. Boric llegó a gobernar en el momento de mayor energía política de su generación, y gobernó con una constitución que quería cambiar, alianzas que limitaban lo que podía proponer y sin la hegemonía cultural que hubiera hecho posible que su proyecto fuera entendido como sentido común por la inmensa mayoría. El resultado fue predecible desde la teoría gramsciana, aunque nadie quisiera decirlo antes de que ocurriese. Colombia es quizás el caso donde el simbolismo fue más alto y el aterrizaje más duro. Petro no era un candidato cualquiera de izquierda, era la primera izquierda en gobernar Colombia, un país donde ser de izquierda había costado literalmente la vida. Era el excombatiente del M-19 que llegó a la Casa de Nariño. Era el político que hablaba de la muerte, del agua, de la selva, con un lenguaje que ningún presidente colombiano había usado antes. Había en su figura algo que iba más allá del programa. Había una promesa de que Colombia podía nombrarse a sí misma de otra manera. Y sin embargo, el 21 de junio de 2026 ese simbolismo no alcanzó. No porque la gente lo hubiera olvidado, sino porque el símbolo y la transformación material terminaron viviendo en universos separados. La reforma agraria recortada desde adentro, el paz total sin paz, las masacres que continuaron en los territorios que más lo necesitaban. Todo eso fue creando una distancia entre el lenguaje del gobierno y la experiencia concreta de quienes lo habían elegido, y esa distancia tiene un nombre político: desencanto. No es odio, es algo más peligroso. Es la sensación de que las palabras más hermosas no cambian lo que más duele. Un simbolismo sin anclaje en resultados concretos no desaparece, se invierte. Se convierte en la evidencia que usa el adversario para decir que el cambio era imposible desde el principio, que siempre lo fue. Colombia merece un tratamiento especial, no solo porque es el contexto desde el que hablo, sino porque el caso Petro exhibe las contradicciones del ciclo progresista con una crudeza que los otros casos no tienen. Petro llegó a la presidencia en el 2022 con un programa que tenía 2 ejes inseparables: la reforma social, salud, pensiones, tierra y la paz total. La apuesta era que no habría transformación social posible sin fin del conflicto y que no había paz posible sin transformación social. Era un argumento correcto, sigue siéndolo. ¿Qué pasó? La reforma de salud fue archivada, la reforma tributaria fue archivada, la única reforma grande que pasó fue la pensional.
y el presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras, la institución que debía ejecutar la reforma agraria que era el corazón del proyecto, fue recortado en un 68% en 2025. No por la oposición, por el propio gobierno, en el marco del ajuste fiscal. Eso es lo que Lucas llamaría una actuación conforme a la conciencia real del bloque de poder efectivo, no a la conciencia atribuida de los sectores que eligieron a Petro. La reforma agraria fue sacrificada en el altar del equilibrio fiscal, es decir, de las reglas del juego del sistema financiero que Petro había prometido transformar. Mientras tanto, el conflicto armado no se dio. En 2025 se registraron 78 masacres. La violencia política sigue siendo una realidad cotidiana en los territorios que más necesitaban la reforma. La paz total, que era el proyecto político más ambicioso de la izquierda colombiana en décadas, en verdad no llegó. ¿Es esto un fracaso de Petro como individuo? No es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué revela este gobierno sobre los límites reales de la izquierda colombiana? ¿Qué nos dice el recorte del 68% a la ANT sobre qué alianzas de clase sostienen efectivamente este gobierno? ¿Y qué nos dice el silencio? La falta de una narrativa clara sobre por qué la reforma agraria está siendo desmantelada desde adentro, sobre la incapacidad de nombrar la contradicción. Porque eso es lo más grave. No es que las reformas hayan fallado, es que el gobierno que prometió nombrar lo innombrable, la violencia estructural, la desigualdad histórica, los poderes que impiden la paz, terminó administrando en silencio las mismas contradicciones que prometió exponer. Hay una paradoja aquí que vale la pena sostener sin resolver fácilmente. Colombia es un país en guerra, no en una guerra metafórica, sino en un conflicto armado real, con actores múltiples, con territorios disputados, con comunidades que viven bajo control armado. El margen de maniobra de cualquier gobierno progresista en ese contexto es radicalmente distinto al de Brasil o Chile. Eso es real y es supremamente importante decirlo, pero también es real esto, la incapacidad de nombrar la contradicción, de decir en voz alta que hay poderes concretos, con nombres concretos, que están impidiendo la reforma, no es solo una limitación táctica, es una decisión política y tiene costos. El más visible llegó el 21 de junio de 2026. Si el análisis es correcto, las implicaciones son incómodas para todo el espectro de la izquierda latinoamericana. La primera implicación es esta. El problema no fue la derrota, fue la gestión sin nombre. Una izquierda que llega al gobierno y no nombra las contradicciones que enfrenta no solo no transforma, sino que en verdad legitima. Cada año de gobierno sin nombre de las contradicciones es un año en el que el sentido común dominante se consolida. Es un año en el que la narrativa del adversario, que dice que los problemas son técnicos, que la desigualdad es natural, que el conflicto es inevitable, se fortalece sin resistencia. La segunda implicación es sobre la secuencia. Gramsci tenía razón. No se puede gobernar sin hegemonía construida, pero construir hegemonía es más lento, más difícil y mucho menos visible que ganar una elección. Exige un trabajo cultural de largo plazo que no da titulares, y en contextos de urgencia social, donde la gente necesita resultados ahora, donde el hambre no espera la guerra de posición, esa exigencia produce una tensión real que no tiene solución fácil. La tercera implicación es la más difícil de escuchar para quienes militamos en estas tradiciones. Puede que el problema no sea de liderazgo, ni de traición, ni de correlación de fuerzas adversas. Puede que el problema sea mucho más profundo. El Estado capitalista, como dijo Polanzas, tenga una gramática que tiende a reescribir a quienes lo ocupan, y que esa gramática no se cambia desde adentro, con las herramientas del sistema, sino una transformación previa del terreno cultural y social. Eso no significa que gobernar sea inútil, significa que gobernar sin construir hegemonía es administrar el presente sin cambiar las condiciones de posibilidad del futuro, y que la izquierda que viene, la que llegue después de este ciclo, va a necesitar poder responder esa pregunta con más honestidad que la que tuvo este ciclo. Los números finales del ciclo son elocuentes. En Colombia, el 21 de junio de 2026, Abelardo de la Espriella derrotó a Iván Cepeda por menos de un punto porcentual, 250.830 votos de diferencia sobre más de 25 millones emitidos. El progresismo no fue aplastado. Fue derrotado por un margen que en otras circunstancias hubiera podido revertirse. Eso dice algo. Dice que el desencanto no produjo una avalancha de derecha, pero sí produjo lo suficiente para perder. En Perú, el escenario es distinto pero igualmente revelador. Un proceso electoral en disputa, incierto, donde la izquierda eligió a Pedro Castillo con el mismo tipo de mandato transformador que luego no pudo sostener. Dos países, dos cierres distintos, el mismo síntoma. El ciclo progresista no dejó hegemonía construida, dejó votos, dejó algunos programas sociales, dejó mejoras reales en indicadores concretos, pero no dejó sentido común transformado, y sin eso, los márgenes electorales son frágiles. Lula sigue gobernando Brasil. Petro entrega el poder en Colombia después de una derrota electoral que no fue una catástrofe sino algo más instructivo, una derrota por menos de un punto,
con un candidato de ultraderecha que hace 2 años nadie tomaba en serio. Boric cierra en Chile con una aprobación de 1/3 del país y una constitución de Pinochet que sigue vigente. Y la pregunta que queda no es si fallaron, en distintas medidas, con distintas intensidades, algo de eso es verdad, sino que dejaron construido para lo que viene. Rosa Luxemburg preguntó hace más de 100 años si era posible transformar el capitalismo desde adentro. La pregunta sigue sin respuesta definitiva. Este ciclo no lo resolvió, en cierto sentido la hizo más urgente. Porque lo que este ciclo mostró, con una claridad que debería incomodar a toda la izquierda, es que llegar al gobierno es posible, que gobernar dentro del sistema es posible, que mejorar algunos indicadores dentro del sistema es posible, pero que nombrar las contradicciones fundamentales del sistema desde el gobierno, decir en voz alta qué estructura de poder impide la transformación, qué alianzas de clase limitan lo que se puede hacer, qué gramática del Estado reescribe a quienes lo ocupan, eso resultó ser lo más difícil y quizá lo más necesario. Hay una tensión que atraviesa todo este ciclo y que no hemos nombrado todavía y es quizás su núcleo más irresuelto. Buena parte de estos liderazgos nacieron fuera de la política tradicional, del movimiento social, del sindicato, de la calle, de la protesta, y llegaron al poder precisamente prometiendo romper con la lógica de los partidos tradicionales, de los pactos de cúpulas, de la política como administración de cuotas burocráticas. Petro venía de ahí, Boric venía de ahí, de la generación de la revuelta estudiantil. Y sin embargo, una vez en el gobierno, todos terminaron necesitando exactamente eso que prometieron superar. Coaliciones parlamentarias, negociaciones con partidos tradicionales, cuotas burocráticas, pactos con sectores que representaban lo que sus bases habían salido a combatir. No por debilidad de carácter, sino porque gobernar dentro de las instituciones existentes, dentro de la guerra de maniobra en términos de Gramsci, exige hablar el idioma de estas instituciones. Ahí aparece la paradoja real. La realpolitik no es la traición del movimiento social, es la condición misma de sobrevivir dentro del Estado tal como existe. Pero cada vez que estos gobiernos recurrieron a la política tradicional para sostenerse, un ministerio cedido, una alianza con un partido históricamente clientelista, un acuerdo con el sector financiero para no perder gobernabilidad, gastaron algo de capital simbólico que los había llevado al poder. El movimiento social que los eligió esperaba que la política tradicional fuera el obstáculo a derribar, no la herramienta de gobierno. Y cuando se convirtió en herramienta, ese movimiento no desapareció, pero sí se desarticuló de su gobierno. Se quedó esperando una ruptura que nunca llegó del todo, mientras veía a su liderazgo negociar con quienes siempre habían sido el adversario. Quizá la pregunta no es si se puede evitar esa negociación, probablemente no, o incluso al menos no del todo, sino qué se hace con el movimiento social mientras esa negociación ocurre. Si se le explica la tensión, si se le mantiene como fuerza activa de presión incluso contra el propio gobierno, o si simplemente se le pide paciencia hasta que la urgencia de gobernar lo absorba en el silencio, porque ahí, de nuevo, aparece la misma pregunta que ha atravesado todo este episodio. No es solo que se negocie, sino si se nombra en voz alta lo que se está negociando y a qué costo. La pregunta que dejó abierta es esta: si la izquierda latinoamericana no pudo o no quiso nombrar las contradicciones cuando gobernó, ¿qué tendría que cambiar en su práctica política, en su relación con el Estado, en su trabajo cultural de largo plazo, para que la próxima vez que llegue al poder llegue con la hegemonía que este ciclo no construyó? Pues esa pregunta misma la que hay que abandonar y pensar la transformación desde lugares que no sean el Estado. Esto fue Critique, teoría política para leer el mundo. Si este episodio te hizo ver algo distinto, compártelo con alguien que también quiera ver diferente. Hasta la próxima.